Éxodo capítulo 15, verso 26. Posiblemente muchos de vosotros conocéis este pasaje. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Hemos hablado de salvación, hemos hablado del perdón, hemos hablado de la seguridad de salvación, de si tenemos que perdonar para que Dios nos perdone, y ahora vamos a hablar de sanidad. ¿Qué pasa con la sanidad? La sanidad era uno de los beneficios del antiguo pacto, sin ningún tipo de duda. De hecho, nosotros podemos encontrar un pasaje que ya hemos leído en estas clases, que es ese momento en el que un leproso se le acerca a nuestro Señor Jesucristo y le dice, si quieres, puedes sanarme. Y el leproso, obviamente, como ya hemos comentado, no tenía ninguna duda del poder o de la capacidad de nuestro Señor Jesucristo para sanarle, pero tenía dudas respecto a si él quería. ¿Por qué? Porque obviamente en la mente de cualquier judío no cabía la enfermedad. No cabe la enfermedad porque saben que la sanidad forma parte del pacto que ellos tenían con Dios. Eso era irrefutable, eso no podía ser cambiado. Lamentablemente, a diferencia de muchos cristianos hoy en día, los judíos tenían bien claro que la enfermedad no forma parte de la voluntad de Dios para sus vidas. Ellos lo tenían clarísimo. Ellos sabían desde el principio que Dios los quería sanos siempre, que Dios les daba larga vida y los llenaba de salud siempre. Y ellos también sabían, por eso esta persona tenía dudas de si Jesús quería sanarlo. Ellos también sabían que si había alguien enfermo era sencillamente porque había quebrantado la ley y porque había roto el sistema de sacrificios. Es decir, no solamente había quebrantado la ley, porque obviamente la ley la quebrantaban todos, sino que no había hecho los sacrificios necesarios, las ofrendas necesarias para que sus pecados quedaran cubiertos por la sangre inocente derramada de animales. Entonces, ellos tenían claro que Dios, como vamos a leer aquí, es un Dios sanador y que la sanidad forma parte de la voluntad de Dios y la enfermedad no. Ahora, esto era bajo el antiguo pacto. El pueblo judío, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios en el antiguo pacto eran dignos, gracias a los sacrificios y a la bondad de Dios, de caminar en salud siempre y cuando, repito, cumplieran la ley u ofrecieran los sacrificios correspondientes. Éxodo capítulo 15, verso 26. ¿Lo tienes? Y dijo, si oyeres atentamente, fíjate cómo empieza ya. Si oyeres, no es un sí afirmativo, es un sí condicional. ¿Por qué? Porque el pacto de la ley siempre iba a ser condicional. Ojo, es cierto que un poquito más adelante es cuando se establece la ley, Éxodo 19 y 20, pero aquí ya hay un sí condicional. Si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy el Señor tu sanador. Vamos a analizar esto un momentito para ver diferentes cosas. Primero, si no te molesta, vamos a empezar por el final. Dice, yo soy el Señor tu sanador. Dios no cambia. En Él no hay sombra de variación. Dios siempre sigue siendo el mismo, ¿verdad? De hecho, Malaquías nos dice, porque yo el Señor no cambio. Si Dios era el sanador antes, Dios sigue siendo el sanador hoy, porque Él no cambia. Si el deseo de Dios era la voluntad de Dios, si el deseo de Dios, si la voluntad de Dios para su pueblo era la sanidad, quiere decir que la voluntad de Dios para su pueblo hoy, el deseo de Dios para su pueblo hoy sigue siendo el ¿qué? La sanidad. La sanidad forma parte de la voluntad de Dios para tu vida. Lo único que ha cambiado ahora son los pactos. Y recuerda que en la clase anterior hablábamos de que el pacto en el que tú y yo estamos no solamente es un nuevo pacto, sino que es un mejor pacto. Por lo tanto, aquí nos podemos hacer una pregunta. Si en el antiguo pacto ya había sanidad, como vamos a leer más adelante, tú me puedes decir, no, pero aquí no ha empezado la ley. Bueno, pero ahora vamos a ver más adelante algo también. Si en el antiguo pacto ya había sanidad, ¿cómo no habrá sanidad en el nuevo pacto que es mejor que el anterior? O sea, yo sé que esto, ojo a la revelación de la clase de hoy, ¿eh? Algo que es mejor no puede ser peor.
Anótalo por si acaso no. Algo que es mejor no puede ser peor. Si en el antiguo pacto había sanidad, no puede ser que el pacto en el que estemos sea mejor y no haya sanidad. ¿Podemos estar de acuerdo en eso? Si en el antiguo pacto la voluntad de Dios era sanidad, no puede ser que el nuevo pacto, que es mejor, la voluntad de Dios no sea la sanidad. Fíjate que en el antiguo pacto Dios en ningún momento se plantea no sanar a su gente, siempre y cuando cumpla los requisitos necesarios. Pero por parte de Dios hacia la persona, Dios nunca se plantea no sanar a la gente. Dios es sanador. Este es uno de los nombres que encontramos de Dios en el Antiguo Testamento. Ahora recuerda que obviamente el mejor nombre que Jesús vino a presentarnos es Papá Dios. ¿Estamos de acuerdo? Papá Dios. Pero es importante que también sepamos que dentro de los nombres de nuestro Papá Dios hay uno que es sanador. Escúchame bien, querido, querida, si hay algún problema de salud en tu cuerpo, si hay algún problema, algún síntoma de enfermedad, no importa que sea crónico, no importa que sea doloroso, déjame decirte que mientras estás aquí escuchando estas enseñanzas vas a disfrutar de la manifestación de la sanidad absoluta en todo tu cuerpo, porque Dios sigue siendo un Dios sanador y la voluntad de Dios para tu vida sigue siendo la sanidad. Por eso la sanidad se va a manifestar, porque como vamos a ver más adelante, la sanidad es algo que ya tienes, no es algo que vas a tener que esperar para ver si Dios quiere dártela o no. La sanidad es algo que ya tienes, ya es tuya, ya ha sido dada gracias a la obra completa de nuestro Señor Jesucristo. Dios es el sanador. Sigamos retrocediendo en el verso. Hemos empezado por el final. Ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti. ¿Tiene Dios enfermedades? No. ¿Puedo dar algo que no tengo? No. ¿Sí? Para darte algo que no tengo tendría que quitárselo a otra persona. Si Dios no tiene enfermedades, Dios no da enfermedades. Por lo tanto, todo lo que oímos hoy, coronavirus, pandemias, epidemias, etc., 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 y la gente diciendo que esto es juicio de Dios, que esto Dios lo envía, no. Ahora tú me puedes decir, estoy leyendo Reina Valera 60, a lo mejor tú tienes otra versión, pero tú me puedes decir, Kenneth, aquí dice que ninguna de las enfermedades que envié, quiere decir que Dios las está enviando. El original hebreo, el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y algunas partes específicas en arameo. El original hebreo no dice te envié, sino permitiré. Ninguna de las enfermedades que permití a los egipcios voy a permitir sobre ti. Está hablando de eso. Porque recuerda que cuando entra en vigor la ley, el pacto es, si tú no te desentiendes de mí, dice Dios a su pueblo, yo no me desentiendo de ti. En el momento en el que el pueblo le daba la espalda a Dios, por eso el famoso pasaje de Malaquías 3 dice, volveos a mí y yo me volveré a vosotros, el momento en el que el pueblo de Dios le daba la espalda a Dios, Dios automáticamente se apartaba, porque Dios no les iba a obligar, Dios no les iba a forzar, Dios se apartaba. ¿Y qué ocurre cuando Dios se aparta? Que lamentablemente cuando Dios se aparta, estoy hablando desde la visión del antiguo pacto, por favor. No estamos hablando para los que estamos en Cristo. No. Para los que estamos en Cristo Dios nunca se aparta. Es otro pacto. Es diferente. Y si no tengo tiempo a desarrollarlo bien hoy, no quiero que nadie se quede con el concepto que Dios puede apartarse de nosotros. Dios nunca se aparta porque estamos en otro pacto. Yo ahora estoy hablando del antiguo pacto. Estoy hablando de lo de antes. ¿Sí? En el antiguo pacto de la ley, si el pueblo se apartaba, Dios se apartaba. En el nuevo pacto de la gracia, aun si vosotros fuereis infieles, Dios permanecerá fiel. Eso dice la Biblia. No te dejaré ni te abandonaré. No lo haré, dice Dios. Pero el antiguo pacto de la ley, entonces, si habla de permitir es porque era muy sencillo. Si Dios se aparta, ¿qué pasa? Si Dios se aparta, la bendición se aparta. Si Dios se aparta, la protección se aparta. Si Dios se aparta, el cuidado se aparta y por lo tanto venían las maldiciones, venían las enfermedades, etcétera, etcétera.
Puedes hacer el análisis de lo que estoy diciéndote leyéndote el Antiguo Testamento y viendo cómo cuando el pueblo de Israel le daba la espalda a Dios, automáticamente empezaban a entrar en problemas muy serios. Eso era así. ¿Estamos de acuerdo? Siempre que el pueblo de Israel le daba la espalda a Dios, o siempre que algún rey del pueblo de Israel le daba la espalda a Dios y se volvía a ídolos, etcétera, etcétera, lamentablemente el pueblo de Israel sufría. ¿Por qué? Ellos se apartaban, Dios se apartaba y quedaban desprotegidos totalmente. Quedaban, entre comillas, como una nación más. Porque no obedecían a lo que Dios les decía. El ejemplo lo tienes en Josué, capítulo 6, cuando el pueblo de Israel logra conquistar la ciudad de Jericó. Era la ciudad más poderosa de la época. Era la ciudad más difícil de conquistar de aquella época. Y sin embargo el pueblo de Israel la conquista no con una gran batalla, no con un gran derramamiento de sangre, sino dando vueltas, siguiendo las instrucciones de Dios. ¿Sí? Siguiendo las instrucciones de Dios, el pueblo de Israel logra conquistar esa ciudad de Jericó con unas murallas que eran inmensas. Y sin embargo luego tienen que ir a conquistar un pueblo, llamémoslo pueblucho, llamado Jai, y de hecho Josué dice, ni vamos a ir todos porque no es necesario. Entonces manda un grupo, pero resulta que cuando conquistan Jericó hubo parte del pueblo de Israel que no hizo caso al mandato de Dios. Entonces Dios se desentiende de ellos. Y cuando van a conquistar Jai, que se supone que era un pueblecito y que no les tenía que costar nada conquistarlo, tienen que salir corriendo porque si no los matan a todos. Porque se habían apartado de Dios. Entonces aquí está diciendo, yo no voy a permitir las mismas enfermedades que permití sobre los egipcios, no las voy a permitir sobre vosotros porque yo soy vuestro sanador.